En total había $2000. Nunca había visto tanto dinero junto. Le di las gracias a la nana por el regalo. De no tener para comer, ahora disponía de una pequeña fortuna y podía hacer con ella lo que quisiera. ¿Qué era lo que más quería? Volver a tener a mis abuelos, y eso no era posible ni con todo el oro del mundo. También sabía que un niño con dólares en Hermosillo era sospechoso. Solo manejaban esa moneda los narcos y quienes querían pasar la frontera con Estados Unidos. Entonces se me ocurrió la idea. Podía pagar a un coyote y buscar a mi madre. Sabía que se había ido tras mi padre y que estaba en territorio gringo. Era arriesgado y me dio miedo, pero no se me ocurrió otra salida. Hasta ese momento había resistido una desgracia tras otra y cada vez iba a peor. Ahora tenía una oportunidad de hacer algo por mí mismo. Sentí una gran alegría por la decisión que había tomado. Subiría a la planta superior, me ducharía, comería todo lo que quisiese, recogería algo de ropa, los libros de jardinería de mi abuelo y me marcharía para no volver. Una calurosa bienvenida a todos los que se han acercado a este evento. Hoy hacemos la presentación virtual de mi última novela, Alacrana. Y quisiera agradecer especialmente a Lourdes Massimino de Argentina, a Petra Rubalcaba y Laura Andrade Yúdico de México y Estrella Vega de España. Ellas no son lectoras normales, sino que son excelentes escritoras, poetas y en algún caso editoras, y realmente se han prestado generosamente a invertir parte de su tiempo en reseñar esta última obra mía. Además quiero agradecer a Aneley, el apellido es Lampugnani, sabrán de qué se trata, y a Una Communication por todo el trabajo, no solo el que ha hecho en la presentación de esta novela, sino también el previo durante meses en la promoción, especialmente a través de la imagen. Un trabajo excelente del cual estoy muy orgulloso. Bien, ¿qué puedo decir de Alacrana? Supongo que lo mismo que dice cualquier padre de sus hijos, ¿no? Que son los más hermosos, los más inteligentes, los más cariñosos. Pero en este caso yo creo que los que tienen que hablar son los lectores. Yo puedo decir qué es lo que me inspiró para escribir esta obra, qué temas trata de manera evidente o de manera sesgada, y el público potencial en el que yo pensé cuando la creé. Comencemos por acordar de que nosotros viajamos por placer, pero emigramos por necesidad. Incluso puede que haya personas con un gran espíritu aventurero y que decidan simplemente ir a otro país para tentar suerte. Las hay. Pero en general la emigración tiene que ver con una insatisfacción por la vida que tenemos en el país en que hemos nacido. Mis abuelos fueron migrantes y yo también. Hoy en día la migración está muy mal vista. Muchos países cierran sus fronteras para evitar que entre gente de fuera. Los ciudadanos locales reciben permanentemente una publicidad negativa respecto a aquellas personas
que vienen de países menos afortunados o con menos posibilidades. No importa si huyen de una guerra o si han tenido un cataclismo, o si el sistema en el que han vivido es injusto y su vida corría peligro. La primera impresión es que son delincuentes que vienen a robarnos nuestro trabajo y que se aprovechan de nuestros recursos y diezman nuestro estado de bienestar. Lo que no nos dicen, lo que no dice la publicidad de muchos gobiernos, es que gracias a la migración el ser humano ha avanzado. Si a lo largo de la historia no hubiera habido migraciones, todavía estaríamos con un martillo y picando piedras. Y para muestra quisiera solo poner un botón, ¿no? Albert Einstein. Todo el mundo lo conoce. Albert Einstein migró 5 veces. De Alemania a Italia, a Suiza, a Austria, a ver si me dejo alguna, a Bélgica y por último a Estados Unidos. Y como este ejemplo podría poner miles y miles de ejemplos de personas inmigrantes que realmente no solo han colaborado con la sociedad a la que han ido, sino que además la han hecho más grande, más justa, más avanzada. Alacrana toca el tema de la discriminación sin sentido. Por eso ubiqué la acción entre Estados Unidos y México. Porque la discriminación en Estados Unidos hacia el que no es anglosajón no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque Estados Unidos es un país de inmigrantes. O sea, no hay un solo americano que pueda decir yo soy autóctono. Yo provengo, mis ancestros provienen de Estados Unidos. Entonces no tiene sentido discriminar cuando el mismo presidente es hijo de inmigrantes. No se entiende. Bien. También habla del tráfico de drogas, porque también hay mucha publicidad respecto a eso y especialmente en la frontera entre Sonora y Texas, ¿no? Y California. Nos inundan con drogas para matar a nuestra juventud. Si leen Alacrán se van a dar cuenta de que no es así. Desde el año 1969 y de acuerdo a los documentos desclasificados de la DEA, Estados Unidos se ha dedicado a militarizar todos aquellos territorios que producen drogas y a llevárselas a Estados Unidos. Eso lo podrán leer también aquí en Alacrana. Y también otro de los temas que toca es el tema de las sectas y el tema de las sociedades secretas. Estados Unidos es creo que el país del mundo en el cual hay más sectas y más sociedades secretas. En medio de este panorama, la mayoría de ciudadanos estadounidenses y la mayoría de inmigrantes buscan realizar sus sueños esforzándose. Para un poco presentar ese tema, elegí un personaje inocente. Es un chico que nacido en México, proveniente de una etnia ancestral mexicana del estado de Sonora, Chío Malpigia, que digamos pierde a sus abuelos, su madre lo abandona para ir atrás de su padre que es gringo, y él a los 14 años pierde a sus abuelos, pierde su casa debido a la corrupción y al tráfico de drogas y digamos como única salida ve la posibilidad de irse a Estados Unidos a buscar a su madre primero y después al no poder encontrarla a tratar de realizar su sueño. Y Chío Malpigia es un chico que en la etnia nahua, no sé si alguien conoce los nahuales, digamos un poco el ideario de esta civilización. Los nahuales son animales
que teóricamente nos acompañan desde el momento en que nacemos y que nos dan ciertas características de la personalidad. Vendría a ser como una especie de signo del zodíaco, pero de otro tipo. Y la verdad que son bastante acertados. Ichio es Kawok. Kawok es tortuga. La tortuga es, en la etnia nahua, es un animal muy comunitario, es un animal que defiende su comunidad, es un animal bondadoso, que se enoja muy poco, que tiene una gran capacidad para ayudar, pero tiene un problema, tiene un inconveniente, y es que atrae todos los problemas y a los cabos muchas veces los culpan de cosas que no han hecho. Elegí todas estas características para enfrentar a este chico con el mundo de las drogas, con el mundo de las sectas, con el establishment, con la policía corrupta. Entonces, eh, la novela se basa absolutamente en eso, ¿eh? Es decir, cómo hace este chico para resolver todos los problemas que se le vienen presentando uno detrás de otro y a veces más de uno a la vez. El otro día estaba viendo casualmente un reportaje muy interesante de una periodista que vive hace bueno, o nació, quizás, no me acuerdo. Creo que nació en Estados Unidos ya, de padres latinos. Y decía que muchos latinos hoy reniegan de su condición de latinos para evitar la discriminación, para sentirse un poco incorporados a una cultura que de por sí es discriminatoria, es decir, que no acepta etnias que no sean las propias. Y lo que se me ocurrió pensar en ese momento es que no podemos quitarle las raíces a un árbol, porque se muere. De la misma manera, no podemos quitarle las raíces a nuestra identidad. Eh, y si nos ponemos a pensar un poco, todos somos seres humanos, somos una sola raza. Y después hay diferentes etnias. La etnia anglosajona no es mejor que la latina, no es mejor que la asiática, no es mejor que la africana. Y es un poco lo que, quizás el mensaje, ¿no?, que quisiera dejar en esta presentación. Eh, y es que valoremos nuestras raíces. En mi caso personal, descendiente de italianos y de españoles, nacido en Argentina, volví a España después de muchísimos años, o sea, volví varias veces, pero definitivamente, porque sentí que mis raíces estaban aquí. Quisiera que todo el mundo se sintiera orgulloso de su origen, sea cual fuere, porque en definitiva es un poco lo que le da continuidad a nuestra vida y le da sentido. Trata sobre problemas migratorios, sobre los pesares, las penumbras que tiene que atravesar cualquier persona que decide emigrar de un país a otro. Todos conocemos las desgracias que a diario se sufren por este grupo de personas. Sin embargo, Ricardo trata este tema no de una manera agresiva, no de una manera vulgar, no de una manera tan hiriente como suele resultar, porque va entremezclando otros factores, otros elementos, como es la naturaleza, el entorno en el que logró llegar a vivir Chío, eh, con el ansia de triunfo, con la bondad, todo esto aprendido de sus abuelos, seres mágicos, seres oriundos de un estado maravilloso como es el de Sonora, aquí en mi país. La habla también de problemas que están implícitos en la migración, es decir, las fallas que hay en el sistema jurídico, en el sistema migratorio, en el sistema judicial de ambos países. Lo trata con maestría,
y hoja tras hoja te va envolviendo esta lectura. El autor, Riccardo Lampugnani, logra mostrarnos las personalidades diversas que nos acercan a una realidad de nuestro tiempo. Las situaciones adversas que debe atravesar una persona fuera de su país. Una persona que dejó todos sus afectos postergados en la búsqueda de un sueño. La novela presenta situaciones complejas, situaciones risueñas que muestran la vida diaria de la colectividad mexicana instalada en los Estados Unidos. Sus notas emocionales muestran las contradicciones de dos mundos paralelos, el de los inmigrantes y el de los nativos de Estados Unidos. Muchas gracias. Alacrana para mí contiene muchos ingredientes importantes. Uno de ellos es el misterio, pues su título tan atrayente está envuelto en una atmósfera misteriosa. Es ágil porque su lectura es muy fácil, pero no por ello poco profunda. Es caminar con Chío, el protagonista de esta novela, con el cual yo me identifiqué por los problemas por los que atraviesa, que son las traiciones. A veces las recibimos de quien más amamos, de las personas más cercanas, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Entonces sentí mucha empatía con él. Después, la bondad. Chío es un horticultor que se convierte en un jardinero de excelencia. Conserva la bondad en su corazón, sembrada por sus abuelos, y entonces, a pesar de los abusos que recibe por parte de muchas personas, pues conserva ese corazón noble y bondadoso. Hay veces que una novela atrapa en las primeras páginas. Es lo que me ocurrió con Alacrana. Es más, a mí me enganchó en el primer párrafo. El protagonista, Chío Malpichia, es un luchador forjado por los distintos escenarios en los que ha transitado. Se enfrenta a situaciones que nunca habría imaginado, y la lucha es un puzzle de sentimientos y experiencias que él debe armar. La novela nos refleja una sociedad en la que tiene cabida la desigualdad de clases sociales y la discriminación, donde el poder económico está por encima de la moral y los valores. Un mundo en el que la corrupción brota en un terreno sembrado de codicia y podredumbre, sobre todo cuando los perjudicados no cuentan con las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Para personas a las que abrirse camino en esa maraña de dificultades es muchísimo más complicado. Pero entre tanta realidad negativa, manan sentimientos íntegros, donde surge la amistad sincera, se manifiesta la ayuda desinteresada y florecen nobles inclinaciones sin ser simuladas ni adulteradas. En Alacrana se ha logrado transmitir de una forma muy acertada la naturaleza y el carácter de cada personaje, dotándoles de características particulares y peculiares, que permiten concebir una inconfundible imagen en la mente de cada uno de ellos. Es una novela que no deja indiferente. Sientes la necesidad de tomar partido y de involucrarte, de complicarte en la trama. Te pasas la lectura deseando que el final concluya con un desenlace justo y satisfactorio. El final me sorprende. Es muy agradable para mí llegar al final de una lectura y encontrarme una enseñanza más. Esa enseñanza me deja conocer quién es Chío Malpichia. Considero que lo más memorable de este libro es el retrato de los inmigrantes como pájaros en vuelo, a los que no dejan hacer nido y a los que ponen un techo más allá de donde se puede volar.
es importante y es necesario tomar conciencia de la realidad de estas personas que emigran, no por capricho, sino por necesidad, para buscar oportunidades que en sus propios países no tienen. Alacrana nos muestra la lucha y el tesón de Chio Malpighi al superar con espíritu de resiliencia todas las eventualidades que le suceden. Lo destacable para mí es que tiene magia ancestral. Es la mezcla de pensamientos mágicos heredados por nuestros ancestros con hierbas y vaticinios que una vez que son cumplidos, pues se convierten en realidad y nos hace reafirmar nuestras creencias. La parte que más me ha llamado la atención es cuando el protagonista abre su alma narrando los infortunios que le han acompañado en la vida y por fin es escuchado. Es el momento en que comprendes el motivo del comportamiento que tiene durante la novela, los pasos que ha dado hasta llegar a ese instante de su vida y el origen de su personalidad. Espero que si existe una secuela, este personaje sepa en qué momento será indicado aparecer. Mientras tanto, yo la espero con muchísimas ansias. No estoy de acuerdo con las segundas partes. Se podría profundizar en temas extraídos de la novela, como la circunstancia de las comunidades latinas en los países anglosajones, o mostrar la cara opuesta, la experiencia de un extranjero viviendo en un país latino. Sí me encantaría una segunda parte porque a pesar de que Chio libra tantos problemas en esta primera novela, pues hay mucho que caminar con él de la mano y desentrañar mucho, saber mucho más de su historia, de su día a día, qué pasó con él después de esto. Aunque la novela parece autoconclusiva, la trama podría dar paso a una continuación. En ese caso, sin hacer mucho spoiler, me gustaría que despertase en Chio el interés que le motivó a plantearse el viaje que inició siendo tan joven y que lo reanudase puede dar origen a una aventura interesante. Bien, yo espero que les guste Alacrana. Es una novela que tiene 217 páginas. Creo que se lee muy fácil, por lo menos la gente que ya la ha leído ha dicho que es de lectura fácil. Han acotado que no es tampoco porque sea plana, sino porque es llevadera, digamos, engancha. Y espero que les guste. Espero que les guste, que la recomienden, porque en definitiva cuando nosotros los escritores, cuando acabamos un libro y lo ponemos en manos del lector, ya deja un poco de ser nuestro. Y la vida que pueda tener el libro dependerá de quién lo lee, de quién lo recomiende y de quién le dé esa supervivencia que necesita un libro para ser conocido. Creo que nada más. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense, mantengan la distancia, usen mascarilla,
este virus no sabe de edades, de fronteras, ni de condiciones sociales, ni económicas. Y la única manera de pararlo es teniendo medidas de prevención. Un abrazo muy fuerte, cuídense, cuiden a los mayores y nos vemos en cualquier momento.